Eh, un poco la idea de hoy era tener una charla para hablar sobre las nuevas tecnologías y la educación, ¿no? Un poquito para un lado, un poquito para el otro, pero digamos que va en ese marco. Entonces me parecía más que interesante que los chicos conozcan a Marisa, que es una persona a quien quiero mucho y que sé que tiene un gran trabajo desde lo profesional. Eh, Se recibió en bibliotecología acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, de las primeras camadas. Trabaja hace bastante en el Don Orione y con el tiempo se pudo hacer un renombre ¿desde dónde? Desde tener dinámicas distintas y dinámicas innovadoras para trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, de a poco, la comunidad educativa la comenzó a tener como un parámetro así, desde la bibliotecología y desde esa rama, como una persona que trabajaba de una forma dinámica y distinta, y nada, yo que la conozco me parece que está buenísimo. Eh, yo qué sé, esto se cristaliza, por ejemplo, en intervenciones con los chicos en la radio, en distintos vestuarios a la hora de trabajar con los chicos, eh, no sé, organizar muestras editoriales, el pequeño stand de Los libros no muerden hace poco. Entonces, bueno, me parece que todo eso fue formando nada, lo que es un perfil muy interesante de un educador disruptivo, distinto, ¿no? Que nada, que plantea eh, desde el dinamismo y desde atrapar al chico. Así que bueno, en ese marco es que me gustaría saber eh, qué es para vos ser bibliotecaria hoy en las instituciones privadas y cómo te gustaría que sea, ¿no? Porque entiendo que debe haber una división, un trasfondo, digamos, ¿no? Es lo que pasa y lo que realmente estaría bueno que pase. Bueno, hoy, si hablamos de hoy con toda esta situación, ¿sí? De pandemia, de cuarentena y demás, la educación no es nada fácil. Empezando por los chicos, empezando por los papás y por los docentes, que a veces con los docentes no se habla tanto, pero están con un estrés terrible, porque son muchas horas, ¿sí? Pensemos, yo les voy a hablar desde mis compañeros y desde mi trabajo de una institución privada, donde se manejan los chicos a través de una plataforma, donde el 99,9% tienen internet y están haciendo las actividades y participan, ¿sí? Después tenemos todo el panorama de las escuelas y los docentes que están en comunidades que no tienen internet y que tienen otros problemas también, ¿no? Muchas horas frente a la computadora, muchas horas en contacto con los compañeros, estamos hablando desde la mañana hasta la tarde, donde se deja a la familia, ¿sí? El docente no solamente tiene que estar todo el día preparando las actividades, buscando el material, que eso es otro tema, que después, bueno, si quieren lo hablamos, de la búsqueda de material en este tiempo, la búsqueda de material, el armado, que después que lo sea dinámico lo que se le muestra a los chicos, que sea entretenido, que el chico quiera participar, y después los encuentros que hay con los alumnos a través de la plataforma o de cualquier otra plataforma de comunicación con los alumnos, de que todos quieran entrar, de los problemas de internet, de que estén conectados, de uno, ser una clase dinámica, no es nada fácil, es muy, pero muy estresante esta realidad que estamos viviendo. ¿Ves como una diferencia muy grande entre la educación en una institución privada y la que tienen los públicos, digamos, las compañeras que tienen los públicos? ¿Se nota que hay un quiebre ahí en la formación o en la... Hoy, hoy con esta realidad se ve, hay una brecha enorme, enorme. El otro día tuvimos un encuentro de bibliotecarios y ahí se pudo ver bien porque todas las escuelas privadas están trabajando con plataforma, con el uso de internet, con algún contacto con los alumnos y las familias. Sin embargo, las instituciones del Estado o no tienen casi nada de contacto con los alumnos, con las familias, a veces es a través de que la familia se acerca hoy a buscar los cuadernillos, ¿sí? Que en formato papel, digamos, que llegan a los jardines, a las escuelas primarias, secundarias, y con estos bolsones de mercadería que se están entregando a las familias, es el único contacto que tienen y a veces casi tampoco, porque tengo compañeras, amigas que trabajan, por ejemplo,
en las escuelas donde está el basural, y es muy poco el contacto que tienen, envían material igual digital, pero los papás o no tienen internet, y si tienen algo de datos en su celular, ni siquiera hay antena para poder estar conectado en la zona. Ese es otro tema también. Hoy la brecha digital hace que la educación todavía haya más brecha todavía. Hay mucha diferencia. Difícil Sí. ser bibliotecario 2.0, ¿no? Teniendo, ese es otro tema, el tema del material. El material, pensemos sí que hoy material digital, digamos, legal, por llamarlo así, o sea, respetando el derecho de autor y todo, hay muy poco, ¿sí? Estamos hablando de material digitalizado quizás de la Biblioteca Nacional del Maestro, desde el Plan Nacional de Lectura. Yo les hablo de lo que podemos trabajar de biblioteca y algunos profesores. Libros digitalizados de texto no hay nada, y todo lo que hay, las editoriales te lo venden. Entonces tenemos, si el alumno puede comprarlo, si el docente puede comprarlo, ¿sí? No es, por eso te digo que la brecha es muy grande, muy grande. El material no hay casi nada. Hoy tenemos, que está muy buena, la biblioteca nueva que abrió el Ministerio de Educación, esta biblioteca que hay para leer en casa, pero seguimos con esta brecha digital, porque para poder abrir los libros y leerlos en formato digital tenés que estar conectado a internet. Yo quería comentar, yo soy docente en escuelas de Sierra de los Padres, por ejemplo, sí. Y tenemos el problema de que a veces no hay internet en toda la zona. O sea que claro. A veces, los docentes, muchos viven allá y otros no, yo no vivo allá, pero hay días que es imposible conectarse ni siquiera por WhatsApp. Y bueno, nada, también es complicado. Más allá, a veces tienen unas casas hermosas, están en un lugar re lindo, pero igual no tienen conexión. Vos, Majo, también estás a pleno con el laburo, ¿no? Ahora. Sí, sí. Contanos un poco cómo fue el cambio de una dinámica a otra. Fue muy abrupto, no estaba preparado, la mayoría no estábamos preparados para hacer el cambio tan brusco. Los chicos también, al principio, bueno, creo que lo había dicho antes, pero pensábamos que era 15 días al principio y fue como una emergencia de, bueno, las actividades de contingencia están pensadas en todos los diseños curriculares en todos los años, y más o menos algo teníamos, digamos, del año pasado, pero no para tanto tiempo. Y bueno, y la realidad es que los chicos no todos tienen una computadora, bueno, la mayoría no tienen computadora, que los celulares que pueden usarse son uno quizás por familia, y lo tienen que compartir, y si tienen hermanos, bueno, todo lo que eso conlleva. Y después muchos docentes que también se resistían, que al principio no querían trabajar, o mandaban, yo un día un alumno de escuela privada me mandó un mensaje que le habían dado, yo soy de matemática, un montón de ejercicios A, B, C, D, J, H, I, terribles, sin explicación, y los chicos también se frustraban. Los profesores se frustran, los chicos se frustran, las familias se frustran también. Es difícil. Exige un nuevo tipo de profesor, exige un nuevo tipo de docente, ¿no? Sí, no hay, el docente no estaba preparado, creo que nadie, ¿no? Pero el docente no estaba preparado para todo esto, en donde se tuvo que encontrar con, sí, quizás familias que, como decía tu compañera, no tienen internet, no tienen contacto, no tienen celulares, no tienen medios, o docentes que se encontraron desde la escuela privada con una plataforma que no la sabían usar, y no hay nadie que les enseñó a usarla. Entonces se encuentran con un montón de problemas donde se le exige que en cierta hora, cierto día, tanta cantidad de material, tantos videos, tanto encuentro con alumnos, ¿sí? Y con un material que no sabe cómo usarlo, con una herramienta que no sabe usar. Creo que hoy las herramientas digitales, hoy nos encontramos, por ejemplo, me pasó a mí, sí, que hay muchos docentes que no sabemos usarla. No estamos capacitados para usarla. Entonces tuvimos, como quien dice, meterle mano y tratar de aprender lo que hay para renovarnos y estar en contacto con nuestros alumnos. También costó darse cuenta que hay chicos que están en momentos difíciles, no solamente desde lo económico, de lo afectivo también. Los padres están pasando las familias están pasando por muchos problemas. A veces nosotros, por ejemplo, a mí me pasaba que mis compañeras me decían, no, hice una actividad, está buenísima para hacer en familia, y te das cuenta que el pibe estaba solo con el hermano,
y se sentía ese vacío de que le faltaba a alguien que le ayudara no sé, a pintar una cosa. No sé. Sí. Son duras las realidades que hemos, o sea, ya eran realidades duras, ahora se mostraron más, se ven más, y es complejo. Yo buscando un poco sobre nada, las nuevas tecnologías, fui llegando me metí un poco en internet, ¿no? Y algo que parecía interesante era que las nuevas tecnologías proponen una nueva forma de educar, una nueva forma de formarnos. ¿En qué sentido? Rompiendo un poco el sentido tradicional y el sentido institucional, y sí proponiéndonos un camino más propio. Por ejemplo, desde internet se me ocurren muchas carreras o muchas cosas que uno puede hacer y formarse sin necesidad de entrar en una institución educativa o universitaria. Entonces, desde ese lado, exacto, y desde el lado de que vos al entrar en una institución regularmente adherís a ciertos parámetros, a cierto dogmatismo o a cierta, no sé, doctrina, por así decirlo, ¿no? De esta forma, vos te metés y vas linkeando. Me imagino que es el laburo que hace Osmar, digamos, ¿no? Me lo imagino Osmar linkeando de acá para allá y nada, y se va revelando cosas y uno va pensando críticamente las cosas, pero nada, es un trabajo distinto, es un trabajo mucho más nutritivo que el de sentarte y recibir un texto, recibir un libro, el de que uno, bueno, se ponga con la cabeza en eso, con la cabeza de ir criticando lo que va viendo. Y por otro lado, el internet, digamos, y estas herramientas nuevas son de fácil acceso, en el sentido de que, digo, de que no es pago, no tenés que pagar una universidad, no tenés que pagar una institución, digamos, vos te vas metiendo y regularmente aprendés un montón de cosas sin nada. Entonces, en ese sentido me parece que es como liberador, pero sobre todo en esto, ¿no? En el sentido de que dejar de entender a la formación como una carrera, como una institución, y por ahí comenzar a entenderlo como un camino propio, que no es necesario, digamos, no es necesario que uno termine en una institución universitaria o no, es un camino que uno puede caminar porque hoy en día se puede hacer de esta forma. Así que, nada, eso. Y tal vez, se me ocurre que tal vez eso es más a nivel de la educación superior, porque en algún punto la escuela cumple un poco ese rol, no solo de, bueno, voy y tomo los aprendizajes, sino de que es un lugar de encuentro, de cruce, de un montón de cuestiones. Y para que esté ese espíritu y esa iniciativa, tiene que haber un docente. O sea, la iniciativa por parte del chico o del adolescente o de quien sea de aprender, de algún lado tiene que salir. Digo yo, es una opinión personal. Sí, pensemos que los nenes de jardín están aprendiendo a sociabilizar con el encuentro del otro, ¿sí? Del Claro, otro de la misma edad. totalmente. Se necesita estar ahí. Los chicos de primaria también, pero más se puede ver en los chicos de jardín, ¿sí? Sí, Que lo que necesitan es el contacto y estar con sus compañeros, con el docente. Es la primer contacto de sociabilización fuera de la casa que tienen. Totalmente. Sí, aparte, igual es re interesante la cuestión de la autonomía de esto, pero quizás para gente más grande, o no sé, o para impulsar un emprendimiento, o para vender tu producto. Desde ese lugar está re bueno entrar en la dinámica de lo que propone el momento. Yo soy docente de plástica en la escuela primaria y en la secundaria, y eso, ya me parece que a esta altura, o sea, entiendo lo que contaba Marisa, que sí, al principio un estrés total, pero me parece que ahora ya hay una situación de un poco soltar, ¿no? Como bueno, hasta dónde puede llegar la influencia atrás de la cámara, ¿no? Y sobre todo cuando, como en la institución pública, cuando no hay medios, no hay maneras de conectarse. Pero aunque haya cámara, a veces es difícil también mantener el interés, la atención, las ganas.
Es difícil el aula en general. Claro, Eso, sí, la sí, atención. sí, totalmente. Exactamente, sí. Sí, un poco de eso. Creo que al principio, como estábamos con la emergencia, todos quisimos hacer más de lo que podíamos. Yo Sí, personalmente he realmente. recibido tarea a las 5 de la mañana y contestaba, sí, Sí. gracias. Pero también entendía que los chicos quizás a las 5 de la mañana estaban solos en un lugar donde podían contestarme, qué sé yo, y era como una sobreexigencia todo el tiempo. Ujú. Y también eso, imagínate, a los 15 días yo no daba más, dormía una 5 locura. horas, pero también es una sobreexigencia de la emergencia y de la presión social, ¿no? Que por un lado teníamos como no vamos al colegio, tenemos que trabajar el doble, tenemos que atender, salvar a nuestros alumnos de alguna manera de lo que estaba pasando. Y después, bueno, calmarnos un poco, de a poco yo empecé a ver en los grupos de WhatsApp que muchos docentes decían, mira, yo voy a estar disponible de 7:30 a 12, que es lo que más o menos estamos en general, después desconecto, tengo otro chip, lo que sea. Yo en mi caso, por ejemplo, no tengo hijos, pero aparte hay muchos docentes que tenían hijos, entonces estaban, sobre todo las mujeres, estábamos como con los chicos, con las clases, con la casa, y eso también marcó, yo vi mucha diferencia en ese sentido, en cuanto a los docentes. Sí, creo que al principio, como dice María José, fue la locura de qué hacemos con todo esto. Yo les digo desde mi lugar, desde la biblioteca, le digo, ¿cómo doy mis actividades desde lo virtual? Encima, en la plataforma que tengo yo en el colegio, la biblioteca no tiene un espacio, no estamos. Entonces, ¿cómo reinventar todo en este nuevo espacio que teníamos? ¿Cómo reinventar la actividad de biblioteca? Bueno, empezar con videos, pero bueno, eso era un tema aparte, porque yo les decía el tema de los derechos de autor. Empezamos a hacer videos de cuentos y las editoriales empezaban a denunciar a los docentes que hacían videos mostrando el cuento porque el derecho, bueno, es todo un tema para hablar largo. Entonces no podías hacer videos mostrando el libro, no podés enviar material a los chicos porque también el derecho de autor. Entonces, bueno, ¿cómo reinventarnos con las nuevas tecnologías y a la vez sin faltar el respeto a nadie, obviamente, pero bueno, entonces vas haciendo videos de otra forma y vas conociendo algunas aplicaciones. Pero siempre prueba y error, ¿o no? Sí, obviamente, para todo uno esto es nuevo. Entonces buscando material para los docentes, qué material, si el material se va a compartir, si se lo va a quedar al docente. En nuestro caso, que en general, o por lo menos yo estoy en 4 escuelas. En las 4 escuelas estamos usando Classroom. Sí. En una de esas escuelas tenemos que usar WhatsApp, sí o sí, porque no hay otra manera de comunicarse, y aún así no nos clavan el visto. De hecho, tengo ahí viendo qué vamos a hacer con eso. Y el Classroom, un solo colegio, una bibliotecaria armó una biblioteca en el Classroom para que entremos los docentes y siempre cuelga cosas, siempre todo sirve, casi todo de educar, entonces bien. facilita. Pero en general las bibliotecas no están tenidas en cuenta. Sí, lamentablemente no. Sí, eso es algo que nos planteamos también muchos bibliotecarios, que las escuelas que tienen plataforma, que están trabajando, el bibliotecario dentro de esa plataforma no está. Que nos vamos metiendo con un videíto, con un material, pero no nos están dando el espacio para estar como cualquier docente, como cualquier materia, sea un espacio más el de biblioteca. Y eso es un gran tema dentro de esta nueva era digital de la educación. Yo tengo una pregunta, Marisa. Sí. Con esto que nos contás de las editoriales, ¿hay alguna editorial que haya liberado sus datos? O sea, ¿ha habido plataformas o ha habido instituciones que han liberado sus bibliotecas? Incluso a nivel salud se ha dado un fenómeno en todos los laboratorios de liberar las informaciones. ¿Eso no se ha visto en las editoriales educacionales? No. Las editoriales, por lo menos las que son las que yo más tengo contacto, que son las editoriales escolares, las que hacen los libros de texto, las que hacen la literatura, que más
se usa en las escuelas primarias y secundarias. La única que ha liberado algo de material completo es la editorial Norma Capeluz, que es algo de literatura, pero ya son clásicos, que digamos que están los derechos de autor y no, digamos. Es la única. El resto no ha liberado nada, el resto ha digitalizado todo y te lo vende a precio muchísimo menor que los libros que se compran, pero no, están a la venta la mayoría. Yo tengo tinta fresca. A nosotros nos ha ofrecido unos cuantos libros para ver, que están digitalizados, se pueden ver, y Santillana también nos mandó... ¿Pero se pueden ver completos? ¿Sí? Por lo menos, igualmente, creo que era un mes o 20 días, pero... Sí, claro. sí, eso sí. Sí, Santillana también algo de literatura, lo que liberó son los 2 primeros capítulos de las novelas, de algunas novelas. Continuará después. Sí, lo trabajás y pones continuará. Lo leeremos en biblioteca. Luso, querido. Bueno, me parece muy interesante y Renzo quería contar, porque tú hablabas del título de nuevas tecnologías y educación, y yo creo que lo más importante también es echar un vistazo al pasado, dar una retrospectiva y mirar también desde muy cerca, con mucho cuidado, y ver qué características o qué viejos métodos podemos nosotros retraer hacia la actualidad y conservarlos, porque hay algo de la biblioteca que se conserva, por ejemplo, el silencio. Entonces, hay algo que siempre sucede en el pasado y que se necesita en el presente y que no puede perderse en el futuro. Y creo que estas nuevas tecnologías están dando un viaje más político, mediático, al rol esencial de las cosas que han pasado y que deben seguir pasando. No es un término negativo, no es un término destructivo, sino más constructivo, en el cual esta generación de los millennials y que hemos vivido una etapa de conservacionismo y una etapa de revolución digital. Y por lo tanto nos hemos adecuado de una manera más flexible a cualquier tipo de tecnología, a cualquier tipo de viraje. Y bueno, vamos como caminando, ¿no? O sea, no se nos hace nada dificultoso adaptarnos a nuevas tecnologías y a un nuevo desarrollo. Bueno, disculpen, lo que pasa es que hay otro sonido dentro de la habitación, bueno, no tengo más espacio. Que ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema de la educación a distancia. Imagínense ustedes que viven en un cuarto alquilado con un vecino ruidoso y que necesiten silencio. ¿Cómo le exigen ustedes a su vecino de que apague su rocola, de que no le den muy duro al carro? Entonces, se van descomponiendo muchísimas problemáticas en las cuales, ¿no? Claro, es difícil y bueno, creo que lo más importante de todo es tratar de no dejar perder esas viejas y buenas costumbres de la educación presencial, de la fricción entre el estudiante y el docente. Y como venían comentando ustedes, que el docente tiene un rol fundamental porque el docente provoca, y no sabemos qué provoca, pero provoca algo, inicia algo, y que ese algo se desenvuelve para como sembrar esa semilla en la duda y que se continúe dando ese desenvolvimiento de conocimiento que una vez se inició. Y que esos conocimientos sirvan no solamente para crear como una especie de lago de conocimiento, sino un río que vaya fluyendo y que vaya adentrándose en nuevas perspectivas y nuevas visiones. La era digital es algo sumamente importante, pero lo decía Chomsky, no sé si alguno ha visto ese comentario muy relevante de Chomsky, que la tecnología puede ser un martillo, y un martillo puede construir, pero ese mismo martillo lo podemos utilizar para destruirle la cabeza a otra persona. Entonces, no se trata de las herramientas que estamos tomando, sino se trata también de cómo utilizarlas y cómo las personas que aún utilizan métodos antiguos pueden adaptarse a estos nuevos. Pero necesitamos también herramientas que ayuden a estas personas a que aprendan a usar esas herramientas. Entonces, ese es el problema que se está como acumulando en este proceso de cuarentena y que para muchos ha sido difícil, ¿no? Cuesta arriba, si se podría decir. Y que, bueno, no toca otra cosa que tomar la ola, ¿no? Muchos se van a mudar, otros van a ver cómo naufragan. Y bueno, nada, eso es todo. Gracias.
César ahí había levantado la mano, creo, ¿puede ser? Hola, buenas tardes a todos. Marisa, María José, Luzo, Renzo, Osmar, saludos desde aquí, desde México, desde el patio de los Estados Unidos. Quiero ofrecerles primero que nada una disculpa porque estaba moviendo los bigotes. Aquí ya son las 6 de la tarde y la hora de la comida era las 2, entonces venía un poco atrasado, pero yo los escucho y es muy, muy interesante porque parece que somos astillas del mismo palo. Yo veo a Renzo y la verdad se me antoja eso que está tomando. ¿Cómo se llama? Mate. Mate. Oye, ¿y me podrías enseñar a hacer un mate, Renzo? Sí, amigo, quédese tranquilo, le enseñamos. Tiene que Ahora, comprarse Mejores de algo así. Argentina. Algo así tiene que comprarse. Una amigo, yerba con gusto a naranja. no, Si no, aquí hay un montón de si no tiene hierba. gusto a naranja, sirve con hierba serrana. Aquí el Y Chapo algo así Guzmán, también, ¿ves? Parecía Woody. oye, aquí el Chapo Guzmán era el que proveía la hierba. Más Oye, cara esa, ¿no? oye, y ahora, yo quisiera que me enseñaras a hacer un mate vía Zoom. De eso se trata la educación, muchachos. Claro. De eso es. Porque ¿cómo le enseño yo a alguien a través de un medio digital? Porque yo necesitaría algo así, necesito saber la hierba, necesito olerla, necesito. Y de parte de ahí, la educación como una necesidad. Yo creo que a nosotros como países nos tomaron mal parados porque no estamos preparados. Es una realidad. Porque nuestra educación, al menos aquí en México, nos la imparten desde la visión de Jacques Delors, igual lo han escuchado, ¿no? El de los 4 pilares de la educación: saber ser, saber hacer, saber convivir y no sé qué otra, ¿no? Y se formó una educación en torno a las competencias y que hay que ser competentes, ¿no? Toda vez que hay que ser competentes para adentrarse al mercado laboral. En ese sentido, pues, no tenían cabida, al menos aquí en México, materias como la filosofía, como la sociología, la cívica y la ética, porque realmente eso no nos va a servir para vendernos en nuestro mercado laboral. Yo escuchaba a ¿quién era? ¿Quién mencionaba que podrías aprender algo viendo YouTube? Que no necesariamente sería estar en una institución a nivel superior para aprender, y tienes totalmente toda la razón, ¿no? Pero bueno, yo distingo 3 tipos de instrucción o de educación, ¿no? La formal, la no formal y la informal. En un mundo globalizado, en el que necesitas insertarte en un mercado laboral, necesitas forzosamente un documento que te acredite como la licencia docere, que es la licencia y el permiso que te da, digamos que el Estado, aquí es la Secretaría de Educación Pública, que te dice, es apto para cierta materia. Y bueno, pues de ahí se desprende entonces todo ese concepto de educación en México, porque nosotros, y creo que no estamos muy lejanos, tenemos necesitamos una educación del siglo XXI, pero tenemos modelos del siglo XVII, del siglo XVI, en la Edad Media, donde el docente es el que imparte la cátedra, de la escuela catedralicia, de ahí viene la cátedra, y el discente que nada más está escuchando, y su cabecita está... Si eso ya era difícil en un salón de clases, pues ahora menos en la escuela, o en la casa, porque está la televisión, está la mamá, está la licuadora, está el hermanito está haciéndose pues, yo soy docente, fíjate, y nos quedó delicioso el tema a mí, porque mañana inicio el curso de evaluación docente en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Y cuando le pregunto a las chavas, a los chicos, a las chicas de Ciencias de la Educación del 6º cuatrimestre, que ya va un poco más a la mitad de la carrera, y les digo, chicos, a ver todos, porque yo también soy estandopero, o sea, soy estandopero de closet, ¿no? A ver, cámara, papá. Le están mochilando porque cómo se estila aquí, ¿no? A ver, dime tú, digamos, Marisa,
Dime, un pilar, no, dime cuál es una de las ciencias de la educación. Marisa. María José, ¿cuál es la otra materia de ciencias de la educación? Luso. Caramba, muchachos, si no sabemos si no sabemos cuáles son las ciencias de la educación, ¿qué venimos a hacer aquí? Y es un problema que venimos arrastrando desde la primaria, porque pues a nosotros nos enseñaron que, bueno, pues el niño, y hoy precisamente, ¿no? En estos tiempos posmodernos en los que no importa tanto el resultado, sino el proceso, y sobre todo, pues que no dañes la integridad del muchacho, pues se dejan muchas cosas de lado. Y se han dejado muchas cosas de lado. Fíjense, yo sin querer queriendo, porque digo, todo respeto, no había comido y voy llegando, pero tenía aquí unos libros con los que voy a trabajar. El primero creo que es un clásico, Sociología y Educación de Emil Durkheim, algo que había mencionado el uso entre palabras, entre frases, que son los paradigmas de la psicología de la educación. Y ese creo que es uno de los más importantes, y es fotocopia, los derechos de autor me la van a... se llama Encuentros cara a cara, y los valores y relaciones interpersonales en la escuela. Y en un rato les pongo la bibliografía o el autor para que si en una de esas está en PDF, lo bajen, porque es una joyita, sobre todo para mis compañeras docentes, porque precisamente este Encuentros cara a cara menciona que tenemos por fuerza, tenemos que interactuar. Lo que le decía a Renzo, enséñame a hacer un mate, pero de una manera que sea un aprendizaje significativo, porque si tú me dices, esta es la hierba, esta es el agua, la pones, ok. No, si tú quisieras aprender algo de México, te lo explico, pero no sé, sería como que mejor vinieras, nos tomáramos una corona, nos hiciéramos ustedes hablan del asado, pues aquí hacemos una carne asada, y le ponemos las tortillas a los tacos y salsa, pero todo es vivencial. Y como el reto aquí es cómo enseñarle a nuestros alumnos del siglo XXI con nosotros que estamos formados del siglo XX. ¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? Sobre todo, y eso es algo que a mí me tiene muy impactado. Pero si me extiendo, ustedes díganme, si quieren, porque si no, yo me voy. Yo quería comentar algo. Sí. Que ahora que mencionás esto de los encuentros cara a cara, justamente lo que no tenemos, pero bueno, algo que me llama la atención y que a mí me pasa sobre todo con alumnos y alumnas de secundaria por Zoom, que hay en muchas oportunidades me enseñan a mí, porque me salvan las papas para, no, profe, yo te ayudo a compartir, o sí. No sé, tocan 2 botones y ya estamos en donde tenemos que estar. Digamos, pasan cosas de horizontalidad que están buenísimas y que tal vez en el aula, que es más rígida y es más, ¿cómo es que dijiste? Catedralicia. Catedralicio, la cátedra. Buena palabra. Bueno, eso, tal vez no sucede. No sé, bueno, eso, como tirar ahí la semilla de un poco lo que veo de positivo, porque sí, también hay momentos de hablarle a la cámara y nadie dice nada y siempre pregunto, ¿están vivos? ¿Están vivas? ¿Están respirando? Y por ahí, bueno, ponen una manito o algo, pero sí, o sea, creo que finalmente lo transversal es lo vincular acá. ¿Hasta qué punto vamos a enseñar contenidos y yo qué sé, y estas actividades maravillosas que habíamos pensado, que se van como deshaciendo en el camino? Porque está buenísimo. Yo tengo un amigo que es docente de informática y él estaba así como una flor porque sintió que iba a poder como extender todos sus conocimientos y sus aptitudes. Y de golpe era como, bueno, pero todo lento y eso, y los tiempos. Que es la ironía también de esto, que supuestamente es un tiempo súper como, ¿dónde estamos, no? Y
y bueno, y no es tan rápido, no es tan ágil, no es tan florido, es mucho más lento, de hecho. Y los Y hay que tiempos estar son tirando otros. ahí semillas todo el tiempo para conectar finalmente con alguna situación de esto, de cuidado, de bueno, de acá estoy, de lo que necesites, de bueno, a mí en lo personal, y creo que a las mujeres que estamos presentes también nos toca desde ese lugar, los cuidados que nos caracterizan en general están como exacerbados por momentos también. Es que Por esto fíjate, que decía, no me acuerdo el nombre, María José, también hay mujeres con hijos en las casas, y bueno, yo es no que tengo hijos, pero está todo como es cruzado. todo, es todo un reto precisamente porque es holístico. Aquí tiene mucho que ver el docente, el discente, bueno, el maestro, el alumno y los padres de su familia. Y siempre va a faltar o falta alguien que no aquí le decimos que le echas ganas. Pero es lo que te decía, aquí están, esos son los retos del siglo XXI. Yo honestamente no sé usar un pinche proyector todavía. O sea, sí, ya para de septiembre inicio los estudios de doctorado y hasta la fecha todavía me falta saber cómo utilizar un proyector. Pero a mí sí hay algo que me gusta y que me caracteriza ya en la institución donde doy clases, es que soy un maestro que rompe paradigmas, y eso es un poco de lo que habla este libro, ¿no? De los paradigmas en psicología de la educación. Pues soy un profesor que rompe el paradigma porque no voy con corbata, no me ves ahorita, pero traigo el cabello casi a la cintura, y dicen, no, y este es el que te va a dar clases. Pero cuando entran a la sesión se quedan, cabrón. Porque le digo, mira muchachos, esta clase es medio autónoma, yo no te voy a dictar, soy enemigo del dictado. Lo que te voy a hacer es que te voy a hacer pensar, reflexionar, analizar. Vamos a leer, eso sí, eso es una lectura, son lecturas obligatorias porque pues así nos enseñaron y tengo un poco de conductista. ¿Qué quiero llegar con esto? Tenemos ese gran reto porque le voy a preguntar bueno, le voy a decir al uso, imagínate el uso, cuando les empiezo a dar clases de marxismo, me tocó en ciencias de la educación, en historia de la educación, marxismo, y entonces los medios de producción, y todos así, modos de producción, Marx, Capital, Manifiesto, ceros. ¿Cuál fue el reto? Mi reto es, y me la pasé pensando, ¿cómo hacerle que un muchacho de universidad rescate los conocimientos que no quiso o no le enseñaron o no pudieron enseñarle o solo es por cumplir con la matriz, con el programa? Ahí te va. Entonces, como le hice, les puse un video, les puse un capítulo de Bob Esponja. Y lo vimos y nos reímos y otros, ya lo vi, eso ya lo vi. Es cuando Calamardo se va a huelga. A lo mejor lo han visto, a lo mejor no. Calamardo se va a huelga y tenemos dos tipos de obreros, el alienado y el que tiene la conciencia de clase y el del dueño de los medios de producción. Ya cuando tenemos todo ese contexto, ahora sí, entren a la lectura. Son problemas que podemos resolver en el momento, pero en su casa, como docente, puedo entrar a su casa, ya no a su mentecita, sino a su casa y a ver, lee, porque de verdad yo dejé de hacer pedir ensayos, porque era una cultura del copy-paste. Y hoy el chavo no piensa, no reflexiona, no analiza, no critica. Es una sociedad en la que todos se lo dan por hecho. Y les preguntas algo y no sé. Es como que un poco la generación, no sé si llamarlo, si es adecuado, ¿no? La generación de cristal, porque todo ofende, ¿no? Todo hoy es alusivo a los derechos humanos. Y tuvimos apenas ahorita las noticias del CONAPRED, la Comisión Nacional de la Prevención de la Discriminación, con un tuitero que es nefasto,
es horrendo el señor, Chumel Torres, a lo mejor lo han visto por ahí, y criticó al hijo del presidente. Ojalá lo llegasen a ver para que estuvieran en contexto. Regreso al mismo punto porque después estoy dándole vueltas. El reto es cómo paliar esa problemática, porque los muchachos no tienen internet. Hay unos que sí tienen, pero no quieren. Hay otros que quieren y no tienen. Y hay otros que tienen, quieren y pueden. Y aquí ya se acabó el ciclo escolar. Terminamos el ciclo escolar. ¿Qué hicieron? La Secretaría de Educación Pública dijo, bueno, se organizaron grupos de WhatsApp, se organizaron todo un rollo. Le encargaron el triple de trabajo al docente. Y bueno, a final de cuentas llegaron a la conclusión, los muchachos que le echaron ganas, mandaron sus evidencias y que trabajaron, pónganles 9, en una escala, ¿no? De 0 al 10. Aquí en México no se reprueba a los muchachos, no se reprueba. Y los muchachos que no se conectaron, que no entregaron nada, que no hicieron más nada, pónganle 6. O sea, todos pasaron. ¿El problema cuál es? El problema es aprobar, el problema es aprender, o el problema es, no lo sé. Pero la situación está en que el reto que viene para septiembre, que inicia el nuevo ciclo escolar, es duro, porque todavía no se sabe si va a haber clases presenciales, y si no, santo Dios. Y en el caso de que se haya, hay compañeros de derecha, ultraderecha, que dicen, no, ni madres, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela hasta que no haya una vacuna certera. Y dicen, y si no, voy a hacer un amparo constitucional. ¿Ves? El de derecha es el que por todo y por nada se enoja. Ya me extendí mucho, cedo las palabras, gracias, y al ratito sigo otra vez platicando. Disculpen otra vez, es que por la comida. Adelante. Quería contar que acá en Argentina tampoco no ponemos notas, hay valorizaciones, a los chicos no se puede desaprobar, hay muchos docentes que están en contra de eso, yo no estoy en contra de eso, me parece que es un desafío para nosotros hacer que los alumnos tengan ganas de estar en tu clase, tengan ganas de estar ahí y de escucharte y de hacer yo hago muchas payasadas que me dan mucha vergüenza, pero bueno, para poder enganchar a los chicos y después empezar a ir de a poco a formalizar qué quiere decir que, no sé, hagamos un juego matemático en redes, o que, no sé, adivinarte el número que estás pensando haciendo cuentas, y que las chicas te digan, bueno, ¿cómo hiciste? Y vamos por ahí. Cuesta mucho, hay que desinhibirse un montón, y creo que la nota, o lo que vos decías, bueno, un 6, acá no ponemos número, no es nota numérica, es valorización, y creo que todos los chicos están, creo, no sé, Marisa y Sofía, pero creo que la ponderación es en proceso de aprendizaje, Sí. Más que el proceso de aprendizaje, y superó el proceso de aprendizaje. Exacto, sí. 3. PPA, PP no sé qué, Sí. para variar siempre con las siglas. Lo trabajoso es tener que ir uno por uno. Yo, por ejemplo, tengo 137 alumnos distribuidos en 6 cursos. Y tengo que hacer ese seguimiento que a veces, bueno, se me pasa alguno, me olvidé, o bueno, cosas de la tecnología. También yo noto que en general la gente considera que la tecnología es la tecnología digital, y son dos cosas diferentes. Uno puede tener la mayor teoría digital y tener conocimiento, y no saber usarlo para llegar al alumno. Que, a ver, lo que a nosotros nos interesa es que los chicos quieran adquirir conocimiento. Si eso es con una tiza o con un objeto, no sé, en 3 dimensiones por la computadora, también depende de las herramientas que uno intenta encontrar para llegar a eso. Acá hay una desigualdad que se ve en un curso, se ve en una escuela, se ve en todos lados. Hoy, por ejemplo, una compañera que venía trabajando bien me dice, me quedé sin luz. ¿Y qué hacemos? Y en el barrio del centro, por ejemplo. Y teníamos reuniones y esa profe no está.
si no tiene luz. Por ejemplo. Vos decías que le ponías la voz de esponja, ¿no? Hoy en la reunión que tuvimos con un colegio, la profesora de literatura decía, bueno, yo tengo que ver humor y tengo que ver literatura, no tengo ni idea cómo puedo hacer para engancharme. Yo le dije, hacé un meme y con los memes, ay no, eso es poco serio, me decía. También está en la actitud que tenga el docente y las ganas que tenga de cambiar. Yo, a ver, yo tengo buen manejo de las herramientas informáticas y digitales. Al principio estaba feliz y después caí en la realidad. Y me pasa que cuando uno le dice a otro, mirá, podés hacer tal cosa, en general hay mucha resistencia, hay mucho, ¿para qué? Si los chicos ya si no le van a poner calificación, no al pedido que hagamos esto, porque la verdad que no sirve para nada, no van a hacer nada, no me contestan. También está eso, los chicos no me contestan y los docentes piensan que es porque no quieren estudiar, y uno a veces no sabe la realidad de los chicos. Claro, exactamente, hay que ver la realidad que está viviendo el chico. A veces no tiene internet, a veces tiene internet, pero la situación en la casa económicamente no está bien, no tiene ganas, quizás esté pasando por algún problema personal. Creo que hay que conocer, creo que va más que nada el ejemplo que vos dabas en la pasión que uno le pone en el trabajo. Es así, yo puedo tener 20 años, 30 años más que ustedes seguramente, pero bueno, de tecnología conocía poco, pero tuve que ir ayornándome y conociendo y haciendo talleres digitales, ir conociendo para poder llegar a los chicos y a los docentes y seguir estando en la biblioteca desde otro lado, pero seguir estando. Creo que es eso. Y yo lo escuchaba a ustedes, a un compañero de ustedes que decía, ¿cómo hago para que mi vecino no ponga la música? ¿Cómo hago para que los chicos no te griten mamá, mamá? A ver, esta educación se metió en la intimidad nuestra, en nuestra casa. Entonces, no es fácil, ¿sí? Porque una cosa es que estoy solo y puedo armar la clase a mi gusto, y otra cosa es si tengo chicos, y los chicos tienen sus tiempos, y tienen sus tareas, y uno está en su casa, por eso está 20 horas, ¿sí? Trabajando a veces, porque hay que encontrar el límite hasta dónde, ¿sí? Estoy en mi casa y tengo mis tareas de mi casa, mi familia, mis hijos, y hasta dónde estoy trabajando, hasta dónde sigo con las tareas de la casa, el otro tipo de trabajo que tengamos también. Creo que muchos se encontraron con ese problema. Hoy vamos todos poniéndonos un límite, otros no pueden, otros les cuesta esto de lo digital, ¿sí? Y no importa la edad, sean grandes o capaz que sean gente joven como ustedes, y se ponen esa pared como que no pueden y no van a llegar. Otros, como vos decías, piensan que si el chico no contesta, no hace porque no quiere. Creo que ahí no sé si están así. No sé si les pasó, pero muchos de los docentes y alumnos no sabían usar el mail. Sí, es verdad. No sabían que tenían mail, no sabían cómo usarlo, cómo adjuntar. Y fue violento el entrar, pero también pensaba, ¿no?, que hace unos años estaba Conectar Igualdad y había una capacitación. De hecho yo me formé ahí, a distancia, toda la parte de TIC y de educación y TIC la hice hace unos años, me costó horrores, de hecho dejé, volví, qué sé yo, pero había una formación, muchos se resistían, era difícil esto de no estar cara a cara, pero había una formación y que quizás si se hubiese continuado, ahora no estaríamos tan despojados de conocimiento tecnológico digital. Las resistencias van a estar siempre, la realidad también es que los docentes tenemos un mandato de los inicios de la educación, de que tenemos que dar más, y tenemos que estar, y tenemos que, incluso uno a veces duerme poco, a mí me pasó, por ejemplo, un día, me di cuenta que me senté a las 10 de la mañana y eran las 11 de la noche y no me había levantado ni a hacer pis. ¿Por qué? Porque estaba con esto, porque mandaba mensajes, porque esto, y también tenemos que concientizarnos los docentes que no podemos darnos todo, porque ahora supuestamente, con suerte... Tenemos una vida. Antes que otra cosa suceda, yo quería también recomendarles una película. Ojalá la puedan encontrar.
tal vez es difícil, es esta, se llama Esperando a Superman. Ah, sí. Sí, se las prestaba, pero creo que está un poco lejos. Esperando a Superman es una crítica al sistema educativo de Estados Unidos y analiza muy bien el por qué Estados Unidos tiene una de las peores educaciones del mundo, a pesar de ser Estados Unidos, y por qué la educación no es una cuestión de abrir la cartera y de inyectarle dinero. Este documental, ojalá algún día lo pueden llegar a ver. Bueno, Osmar, la palabra. Sí, Yo quería bancar, una cosita nada más. Sí, Quería bancar mucho a Bob Esponja, porque también lo uso para actividades. Así que vamos Bob Esponja ahí planteando, interpelando. Hay un capítulo muy lindo que es Bob Esponja va a la Academia de Arte, que le da así con un caño a un montón de cuestiones. Así que muy, muy lindo para... Bueno, lo que decía María José, o sea, buscar la manera de que haya ganas de aprender. Y a veces esas actividades creativas no prenden y otras veces sí, y surgen cosas muy interesantes y dan la posibilidad de que los chicos y las chicas cuenten su situación, ¿no? También. Esa parte tenemos otro es uno de tantos problemas en la educación es cuando tienes a un muchacho, un alumno, una alumna, no voy a decir superdotado, por decirlo, o un alumno que es muy listo, y otro niño que le cuesta trabajo aprender. ¿Qué sucede en el salón? El niño que le dejan la actividad, ¡déjame! Y el otro apenas empieza. ¿Qué hago como docente, no? O levanto a este niño o rebajo a esta niña, ¿no? Y en México hay salones imagínate, no sé cómo esté la situación en Argentina, pero hay salones de 40, 50 alumnos, imagínate. Entonces necesitamos por fuerza, o se necesita apelar al paradigma conductista, ¿no? Definitivo, ¿no? Porque si no, ¿cómo controlas los 50 niños? ¿Cómo estás al tanto de cómo están en casa, cómo vienen, si ya comieron? Por ahí hay un gran referente mexicano que creo que les gusta mucho en Argentina, no sé, si mal, recuérdame, el Chavo del Ocho, ¿no? Pero, sí. Imagínate, y lo tomo yo como ejemplo también en el salón, porque dice, mira, tenemos dos sistemas, tenemos dos formas de ver la vida mexicana, sí, pero también la educación. Tenemos al niño mimado, que todo lo hace mamá, todo lo tiene en algodones, y tenemos al niño de la calle, porque al final de cuentas el programa apelaba a enseñar valores, enseñar el valor de la amistad, de la honradez, de ser buena persona, buen ciudadano. Pero pues sí, pero si nos sustraemos y deconstruimos al Chavo del Ocho, le digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Como alumno es un niño de la calle, con problemas de desnutrición severas, que no sabe quiénes son sus padres, vive en un barril, no hay un tutor que lo oriente, lo lleve, o un adulto que esté al tanto de él, seguramente tendrá un problema de piojos impresionante. Irónicamente, la pica entre el Chavo del Ocho y Kiko trascendió en la vida real también. Y el niño, sí. No, porque había leído hace poco que la persona, él no conoce cómo se llama el actor, Kiko, empezó a tener como mucho protagonismo y Bolaños es, ¿no? No le quiso dar el lugar y después como que se quería abrir del show del Chavo del Ocho. Bueno, eso. Temas de dinero entre Kiko y el Chavo, irónicamente. Que se pelearon estos hombres. A final de cuentas, de lo que quiero llegar, imagínate el cuadro que tenemos con el Chavo del Ocho, que a final de cuentas no sabe su nombre, pero está dentro de un aula, está dentro de un salón de clases, para estar en un área de educación formal, como es la institución primaria, primero debes de tener tus documentos,
aquí es el acta de nacimiento, tu clave única de registro de población, tus papeles importantes. Y bueno, el chavo no lo tiene, evidentemente, y si le rascamos hasta, yo creo que hasta por ahí le podremos encontrar cuestiones como el Asperger, ¿no? Esa es una realidad. ¿Qué tenemos en un salón de clases? Tenemos niños así, tenemos niños que están hiperactivos. Ahora, llévales la educación vía internet, complicado. Por ahí tenemos, por ahí anoté las reformas constitucionales en materia de educación, el artículo 3 de la Constitución, que hizo mucho ruido aquí en México. Una palabra desquebrajó o reventó la educación. La palabra es calidad. Y dices, bueno, ¿cómo medimos la calidad? Si la educación de México es de calidad, evidentemente no, pero ¿cómo la medimos? ¿Y quién es el culpable o el responsable de que los niños no aprendan como es debido? Y se llevaron a cabo pruebas, se llamaba el Coneval, el enlace, para saber en dónde están parados la educación. Sabes, yo di clases en primaria, en secundaria, hace unos años, cuando se aplicaban esas pruebas los niños. Aquí se oye feo y lo voy a decir en confianza, aquí los niños son más burros, no los que no aprenden. A ellos los dijeron, ¿sabes qué? Tú mañana no vengas. De verdad, ustedes no vengan mañana, les damos el día. Para falsear los resultados. Y encontraron que pues, no aprenden en comprensión lectoescritora, en matemáticas, en pensamiento matemático. ¿Quién es el culpable? En esa triada, maestro, alumno y ¿cómo se llama? Y padre de familia. El gobierno pasado, el Enrique Peña Nieto, desastroso por cierto, encontró que el culpable era el docente. Siempre los culpables somos los docentes. Sí. Estamos acostumbrados. Y crea el instituto, el Instituto Nacional de Evaluación. Y se hizo todo un desastre. México se puso patas para arriba porque los sindicatos no sueltan los privilegios que tienen. Se hizo una decisión del sindicato, así se llama, CENTE, con S, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que era el sindicato oficial, y hay una decisión y se forma la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que casualmente la coordinadora es muy fuerte en Michoacán, es en Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Como un denominador, son los estados más pobres del país. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que te estamos platicando? Pues sencillo, porque hicieron una prueba estandarizada de cómo están los docentes, y el docente dice, el de Guerrero, que está en la Sierra de Guerrero, la Sierra de Hidalgo, oye, perdón, pero no puedo hacer tu examen, ¿por qué no? Pues que ni internet tengo, ¿no? Estoy dando clases al aire libre, estoy dando multigrado. Cuando quiero, me mandaste un paquete de discos para verlos en computadora, no tengo computadora. ¿Cómo trabajo? Y esos son grandes problemas que creo que tenemos en común en América Latina, ¿no? Porque no se han homogeneizado a lo mejor una idea de lo que es educar. Y ya también aparte hay dos tipos de formas, ¿no? Porque tenemos la educación pública, la educación privada y la particular. No hay alumnos, hay clientes, ¿no? Y como cliente debes tratarlo como cliente, ¿no? Y yo, bueno, yo dejo el micrófono, nada más retomando un poquito del señor, del brasileño, ¿no? ¿Cómo se llamaba el maestro? Se me fue el nombre, es un maestro... Pablo Freire. Pablo Freire, hay que educar para la libertad. Eso es la clave, de todo, de la educación. ¿Para qué educamos? Para ser personas libres, autónomas, críticas, analíticas, reflexivas. Y tenemos eso. La educación de calidad es difícil, claro, como decías vos, es difícil saber cómo medirla.
pero creo que constantemente está en nuestro quehacer docente pensar en educación de calidad. Si queremos que los chicos aprendan algo, si queremos educarlos para la liberación, si queremos educarlos para que sean personas críticas, o sea, nuestro currículum, que sería el currículum que está prescrito para todos los niveles, dice claramente que tenemos que educar para que sean ciudadanos, pero también para ser ciudadanos críticos. No tenemos mucha... creo que todos nos cuesta volver al diseño curricular a ver qué dice. Sería interesante, creo que el del segundo año es el mejor formado, en la ley Filmus, no recuerdo el año, no sé si me ayudas, Marisa. El diseño curricular está pensado en eso, ¿no? Formar para la liberación, de alguna manera, que decías vos, para ser libres. Pasa que uno se encuentra en el colegio con, como decías vos, profesores que dictan, o que sacan fotocopias de fotocopias. Es más, yo tenía, cuando me formé como docente, una profesora que había sacado tantas veces fotocopia al mismo apunte que ya no se veía. Sí. Era terrible, porque te dabas cuenta que en años nunca había cambiado su clase, que siempre tenía la misma clase a pesar que habían pasado 10 años. Claro. Lo ideal es difícil por una cuestión económica, pero yo si tuviese 3 aulas hoy, podría hacer muchas más cosas. Tengo 6 y no me alcanza el sueldo. No, y si tuviese que ir a trabajar, el año pasado, por ejemplo, salía a 7:30 de la mañana, volvía a las 5 de la tarde, a las 6 entraba a cursar y a las 10 de la noche, así todos los días. Y algún día salía a las 3 de la tarde. Pero nosotros, creo que en un diario una vez escuché leí que decía los profesores golondrina. ¿Por qué? Porque entramos 2 horas a un colegio, 2 horas a otro, 2 horas a otro. Cada colegio tiene su librito, su docente, su director que quiere que le entregue las cosas día y fecha, otros que no. Es complejo. Sí. Bien. Por eso también para el profesor es difícil conocer a cada uno de sus alumnos, ¿sí? Sus realidades, cuando tiene quizás 6 colegios multiplicado por lo menos 6 aulas por 30 chicos, no es fácil. Y está 1 hora quizás o 2 horas por semana, no es fácil acompañar un profesor de secundaria. El maestro es más fácil porque está 4 horas todos los días y conoce un poco más al alumno, pero el profesor sí, ponen un montón, pero es más difícil. Y otra cosa que quería también nombrar es que nosotros tenemos maestra integradora. Ah, bien. Que es para los chicos que tienen esos problemas de hiperactividad. Sí. Están con nosotros, a veces no son suficientes, y también a veces hay que lidiar con otro profe en el aula, ¿no? Que puede llegar a ser difícil o no. Sí, también está el acompañante terapéutico, también para algunos chicos. Bien. Yo diría, chicos, que ya más o menos le hemos robado bastante tiempo a Marisa. Hemos sacado como 1 hora y media. ¿Sí? Lo estoy disfrutando. Ah, bueno. Nada. Bueno, buenísimo. A mí me gustaría hacerle una última pregunta, o como para ir redondeando. Me gustaría preguntarle... o sea, porque ella contaba que las plataformas digitales dejaron fuera la figura de la bibliotecaria. ¿De qué manera innovaste para meterte, para infiltrarte en ese contexto? Bueno, al principio sí como les decía, tuve que, ¿de qué manera sigo mi labor? Entonces empecé primero con aplicaciones, estas nuevas aplicaciones para que les llegue la lectura, haciendo videos, informándome a ver cómo hacer estos videos para lo que hablábamos del derecho de autor, averiguando además si están en una plataforma, si están en una red social, las diferencias que hay, con esas nuevas aplicaciones que hay que fui conociendo, fui acercando la lectura, pero después quería acercarme también a los profesores y a los maestros con material para ayudarlos.
porque yo vi que estaban los tiempos de buscar el material, bueno, entonces empezar a buscar material para los profesores también, entonces a través de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Fui preguntándoles qué necesitaban, o si encontraba algo, lo ponía directamente, digo, bueno, para los profesores de matemática, nosotros hemos dividido grupos de WhatsApp de básica y de superior, y después el de primaria. Entonces, a medida, o algunas editoriales, no libros, pero quizás algunas actividades en PDF para emociones, por ejemplo, o para algo de matemática o de ciencias naturales, entonces le iba enviando eso que a veces no le servía en sí, pero le daba idea como para abrir un poco el panorama cuando tenían que hacer una actividad. Después, bueno, les digo desde mi lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí el Google Drive, entonces mi Drive ya hoy explota de material que voy encontrando y haciendo carpetas para cada uno de los docentes, y el último tiempo, estos últimos 10 días, al no estar en la plataforma, lo que se me ocurre es preguntar a los directivos si podía estar en estas clases virtuales, ¿sí? Preguntarle a los profesores si podía estar en esas clases virtuales algún día. Entonces empezamos, por ejemplo, hoy, con segundo año de secundaria, la profesora mañana tenían un examen, y decían el cierre de la lectura de una novela. Revisaban cada capítulo, el autor, bueno, y demás. Entonces yo les leí el último capítulo de la novela. Entonces, sigue estando la lectura, sigue estando esa, entre comillas, hora de biblioteca, seguimos estando ahí, me siguen escuchando, porque lo más importante que para mí es como bibliotecaria es que me sigan escuchando mi voz, estar con ellos, de verlos, que me vean, y que mi voz se siga escuchando, que la lectura siga estando en otras voces, porque a veces escuchan al profesor nada más y escuchan a sus compañeros, y el que esté la voz desde la biblioteca es escuchar otra voz y la lectura llega de otro lado. Pero bueno, eso es lo que yo pude ir haciendo y metiéndome de a poquito para que la biblioteca siga estando. La biblioteca donde yo trabajo tiene muchísima actividad, por suerte. Yo trabajo desde 2 años de jardín hasta 19 años de técnica. Tenemos jardín, primaria, secundaria común y secundaria técnica, el Colegio Tabelli. Con secundaria nomás tengo más de 900 alumnos. O sea que tiene mucha vida la biblioteca. Y esa vida que tenía en forma presencial, no quería que se apagara con todo esto que se venía. Entonces, bueno, fui buscando las maneras de estar ahí con los chicos, con los profesores, con los maestros, y hoy hablaba con compañeras y decía, sí, la lectura está, no es fácil esto de leerle a una cámara, a una pantalla, pero bueno, se sigue compartiendo la lectura, que eso está bueno también. Qué interesante. ¿Hay algún movimiento desde adentro de los bibliotecólogos de luchar por el copyleft? O sea, porque el problema que se está teniendo hoy es por el copyright, por los derechos de autor. Sí. ¿Hay algún grupo o hay algún movimiento desde adentro que esté tratando de dar vuelta a esta cuestión de las licencias? No, estuve hablando con profesores de la Universidad acá Nacional, de profesores míos de la carrera, siempre está planteado que el derecho de autor está desactualizado, ¿sí? Pues más que nada, hoy lo estamos viendo. A partir de esto empezamos a charlar, a hablar y rever de cambiar un poco, sí, porque no. Hoy la cuestión, la cuestión material difícil en encontrar material y, o sea, uno respeta el derecho de autor, obviamente, vamos a decirlo caseramente, ellos comen, es su trabajo, pero las editoriales también tendrían que rever esto del derecho de autor para que llegue a verlo. Es cultura y la cultura tiene que llegar a todos. Y hoy quizás un chico de secundaria puede salir, ¿sí?, a una librería a comprar el libro, y hay chicos que no, y más en la situación que estamos. ¿Sí? Hay muchos papás que no están sin trabajo, o están con el trabajo que ganan el 50% del sueldo, y hoy comprar un libro, lamentablemente, no es fácil. Y ese chico tiene todo el derecho a tener el mismo libro que tiene otro que puede ir a comprarlo. ¿Sí? Antes y ahora. A modo de anécdota, te cuento, hay un docente de la universidad que lo que había hecho había presentado un proyecto a través de una fundación, que era la Fundación de Pensamiento Complejo, y trabajaban de manera colectiva en red, pero tenían problemas con el tema de los derechos de autor, porque ellos querían publicar el libro de forma libre, y tuvieron todo un lío
por el tema Sí. de los derechos de autor. Tuvieron que estructurar, incluso pedir algunas reglamentaciones puntuales para que ese libro pudiera estar publicado en Latinoamérica sin tener cuestiones de derecho de autor, dado que las citas remiten a libros con Claro. derechos de autor. Su Sí. material era libre, pero el material en el que se remitían estaba protegido por derechos de Claro. autor. Por eso hoy los bibliotecarios estamos planteando hacer obviamente estamos viendo que la biblioteca tiene que estar digitalizada, necesitamos que esté digitalizada. Pero ¿cómo hacemos una biblioteca digitalizada cuando nos bloquean los derechos de autor, vamos a decirle así? O por ejemplo, en forma de anécdota también, los bibliotecarios de Mar del Plata hemos creado una página, apenas comenzó la cuarentena, para que los chicos nos sigan escuchando con nuestras voces, una página de Facebook que se llama Te abrazo con un cuento, donde cada bibliotecario hace un video de algún cuento por alguna especial, se publicaba ahí, y ese era el contacto de las familias, los chicos, todo, y conocían también las voces de otras bibliotecarias de Mar del Plata, a lo cual recibimos, ¿sí?, la denuncia de editoriales que no se estaba cumpliendo el derecho de autor, que se estaba mostrando el libro, que podíamos hacerlo si teníamos el permiso de la editorial, del editor, del escritor y del ilustrador. Y a ver, muchos podemos tener contacto quizás con el editor o la editorial, pero hay gente que no. Y yo hacía quizás un video por día y terminé haciendo uno cada 15 días, porque te comunicas, te dan los derechos, te dicen guardar el mail que te di el ok, otros te dicen, el autor te dice que sí, pero la editorial te dice que no. Sí, es un tema, hoy lo vemos que es un tema a replantearse urgente. Yo te tengo una pregunta, Marisa, que quiero saber. Yo estoy a nivel secundario, nivel medio, y vos me dijiste que tenías como un rango bastante amplio de alumnos. Quiero saber, los chicos en primer grado que no saben leer, ¿cómo es esa clase con esos alumnos que son menores de edad y los docentes? No sé cómo hacen. No, la clase virtual, decís vos. Sí. ¿Sí? Mira, la plataforma comenzó primero con secundaria, porque ya la estaban trabajando para informar a los papás las notas de sus hijos. Los papás, el boletín estaba en esta plataforma. Entonces se empezó a ver esto de tener contacto con los alumnos, y primero empezaron a usar la plataforma de Zoom, a lo cual un papá denunció a la escuela, ¿sí?, con la inspectora y en el consejo escolar, que su hijo no tenía por qué utilizar Zoom para estar en contacto con un adulto, con el profesor. Bueno, podemos plantear un montón de cosas entre medio de esto. Se dejó de usar. Lo que se hizo es, desde el representante legal y los directivos, aunque no hay un documento oficial desde el Ministerio de Educación que diga cuáles son los medios para estar comunicados con los alumnos, hay ciertos documentos, ¿sí?, porque yo eso le pregunté a los directivos, hay ciertos documentos que nombran, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dice que hay algunos documentos, creo que un documento, bueno, no me acuerdo el número, después se los paso, que dice, ¿sí?, pues se podrá estar en contacto con los alumnos, no sé, vía Meet. Entonces, a través de ese documento, como que queda oficializado que podemos estar en contacto con nuestros alumnos a través de esta plataforma. Entonces empezó a usar el Meet como plataforma, además de que con secundaria, y además en primaria y en jardín, los padres empezaron a pedir que la clase sea en contacto con el docente, que no sea nada más que el módulo o la tarea que se enviaba vía jardín y primaria, utilizaban mail y WhatsApp, un grupo de WhatsApp de papás. Y pidieron, los mismos padres pidieron, entonces empezó a utilizar Meet como medio de comunicación 2 veces por semana, ¿sí?, que no es con secundaria, bueno, con primaria no es fácil con los más chiquitos, ¿sí? Hay que ver que yo he presenciado, ¿sí?, 33 nenes de primer grado, ¿sí?, estar en contacto no es fácil, ¿sí? En un momento se querían separar y dicen, bueno, hacemos de a 11, pero piensen en maestras que tienen 2 grados, o sea, tienen 6 encuentros por día, ya sería una locura. Y jardín lo que estableció sí es estos contactos, pero, a ver, sala de 3, 15 minutos, no podemos hacer mucho más. ¿Y los padres tienen que estar presentes? Los papás en todo sí, se les pide que estén presentes. A veces te das cuenta cuando, bueno, se terminó la clase, uno tiene que quedarse
hasta que se retiran todos los alumnos, no puedes irte vos, ¿sí? Y te das cuenta que estás solito, que no sabes, entonces las maestras han empezado a hacer carteles, bueno, con este tenés que colgar, con este tenés que cerrar el micrófono. Sí, es una locura, te digo porque yo he estado ahí y no es fácil, porque el docente tiene que armar la clase, ver que los micrófonos estén funcionando, que no se te vaya internet, que se vea lo que estás planteando, que los chicos estén entendiendo. Hay chicos más grandes que ya conocen, entonces te cierran los micrófonos. Entonces empezaron a haber otras maestras ocultas en estas reuniones para poder ayudar. Sí, por eso yo planteé toda esta charla con el estrés docente. Esto de que se nos meten en nuestra intimidad, en nuestra casa, que la casa sigue viva, a ver, tus hijos siguen estando, tu marido, tu familia, hay docentes que están haciendo cargo de sus papás que son mayores, y creo que la educación se ha metido tanto dentro del hogar que nos está comiendo las 24 horas. Bueno, pero No creo que eso es una deuda que tenemos los docentes en general, porque lamentablemente si nosotros no movemos los docentes, digo, que estamos en esas situaciones, no denunciamos eso y no mostramos eso, no visibilizamos que tenemos estos problemas y que todo esto que me acabas de contar, me parece que vamos a seguir sobreexigiéndonos y vamos a estar trabajando muchísimo más. Creo que, por ejemplo, hoy pensaba, ¿no? A un médico que claramente está trabajando de manera, yo no sé si es cierto, porque también las fake news, pero a veces trabajan 20 horas, y qué sé yo, nosotros estamos a ese nivel. Somos profesionales, estamos preparados para poder tener un aula y alumnos más chicos y un montón de cosas, pero también estamos haciendo un esfuerzo que no sé si es valorado, no sé si es visto por la sociedad. Yo la verdad que nunca lo escuché al presidente, por ejemplo, decir los docentes, el esfuerzo, aunque sea eso, que es una pavada, pero algo. Ministro Trota, yo lo estoy últimamente escuchando porque hay un montón de jornadas de formación en estos momentos. Miércoles, jueves y viernes tuvo una jornada la semana pasada también, y tuvo Trota diciendo, bueno, que nada, que nos felicitaba, qué sé yo, pero ninguna política pública o ningún algo que diga, bueno, a ver, profes, maestras, lo que sea, pongámonos límites nosotros mismos, porque estamos sobreexigiéndonos nosotros, o sea, es algo que nadie, en realidad... Tiene que ver también la institución también, ¿eh? Hay instituciones que el directivo te exige, y hasta padres que te exigen, por eso yo estoy hablando desde mi realidad, de lo que viven mis compañeras, y cómo yo también me fui ayornando a esta realidad. Hay escuelas que el directivo acompaña o no, hay otras que te exigen, el padre dice que tenés que empezar a hacer una clase virtual. Sí, todo un tema. A mí me pasó, por ejemplo, en otro colegio público, que la directora, la verdad que nos acompaña muchísimo todo el tiempo, quizás medio demasiado, pero nos acompaña todo el tiempo, y una profe dijo, me dijo la mamá que es vecina que en tercer año hace una semana que no suben tarea. O sea, otra profe, no la directora, digo, pero ¿cómo es esto? Sí, o docentes que presentaban la clase, como decís vos, vamos a poner entre comillas, más divertidas, ¿sí? En vez de un juego, y también estás aprendiendo, estás educando. Entonces el director dice, no, vos fijate que fulanita da la clase, y me dices, a ver, esta cosa de comparar. Sí. Yo me propuse que, personalmente, ¿no? Yo me dije, a ver, me voy a equivocar seguro, así que me equivoco fuerte. Y me voy a poner a hacer todo lo que no haría en mi clase en cuestión de esto de, o me decía, un directivo me dijo, pasa que vos payaseás mucho, me dijo. Claro. Yo, bueno, encontré eso, qué sé yo, me salió así. Claro. Sí, lo que hablaba hoy también es de que la educación se metió en nuestra intimidad. A ver, uno puede poner todas las ganas, pero también está el entorno de uno. A ver, así como están los chicos, nosotros damos la clase y la estamos dando a un público en general, no es el acto íntimo nosotros con nuestros alumnos, es nosotros con el alumno y toda la familia que está mirando, ¿sí? Que nos está juzgando, que está viendo cómo estamos dando la clase, o no, quizás no hay nadie que lo acompañe, que tiene que hacer el módulo con nosotros y no hay nadie que lo esté ayudando. No es fácil.
Creo que, como decís vos, se está viendo si el esfuerzo de los padres, que es entendible, el esfuerzo de los chicos, que es entendible, el esfuerzo de la sociedad, y el docente, ¿quién habla del docente? Creo que ahí hay algo para plantearnos nosotros también, ¿no? Porque nosotros podemos salir a hablar de nosotros. Creo Sí. que es un excelente mensaje ese para dejar sembrada la semilla y empezar a discutirlo en sociedad, ¿no? La poca valorización que hay sobre el trabajo de los docentes, que realmente en este contexto están poniendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y es un poco invisibilizado el laburo de los docentes. Nos quedan 4 minutos de video y ya no te queremos robar más tiempo, Marisa. No, un Muchísimas placer. gracias por haberte copado. No, un placer. Cuando quieran, acá estoy. Buenísimo. Acá estoy en casa. Genial. Gracias María José, gracias Sofía, gracias César, gracias Renzo, gracias Luzo. Juancito se tuvo que ir porque estaba complicado, pero bueno, gracias a todos los que pudieron. ¿Me falta alguien? ¿Juli era? ¿Renzo? ¿Vos? Sí, Juli. Ahí está. Así que gracias a todos por haberse copado. ¿Querés algunas palabritas para cerrar, Ren? Nada, me parece buenísima la instancia esta. Y cuando me puse un poco a pensar sobre este rol docente que tenemos que tener ahora, ¿no? Se me vino a la cabeza la antropología. Se me vino a la cabeza el momento en el que la antropología dijo hay que saltar el escritorio, ¿no? Malinowski. Digo, esta gente que de un momento a otro pensó en que no podía hacer ciencia solamente con mensajes de los viajeros. No podemos hacer ciencia de eso, tenemos que ir allá, tenemos que ponerle el pecho, tenemos que escuchar, aunque sea como Malinowski, ¿no? Que era con un traje de blanco en medio de los indios, tenés que estar ahí, brother, tenés que estar en ese lugar poniéndole el cuerpo. Y me parece que ese es el salto del escritorio que tiene que dar el docente, ¿no? El docente tiene que saltar el escritorio y sentarse con el estudiante y hacer ese proceso de reciprocidad y de entender que el reclamo o la charla o el aporte del estudiante es súper importante. Y nada, ¿no? Que va a mejorar obviamente la dinámica de aprendizaje. Es otro docente, es un docente que no se plantea de acá para allá, sino que se plantea ahí. Entonces nada, con ese mensaje y después por último eso, revalorizar lo que dice Marisa, porque todos pensamos, bueno, en este tipo ideal de docente, pero poco ponemos en agenda, o también lo que decía Majo, ¿no? Sobre el reconocimiento real que tienen que tener. Así que nada, gracias a todos por coparse y en la próxima nos veremos. Gracias. Saludos desde México. Abrazo, amigo. Vamos, chicos. Muchísimas gracias, Marisa, nuevamente.